Cuando hablamos de la llegada de los europeos al continente americano en lo que entonces era Mesoamérica, estamos hablando de un impacto económico y comercial. La llegada de los europeos a Mesoamérica inicialmente se dio por los avances en la navegación y por la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias Orientales para mantener el flujo comercial, también por la disputa entre las coronas de Castilla y Portugal por mantener el dominio en el Mar del Sur. Cristóbal Colón llegó a Mesoamérica pensando que había llegado a las Indias Orientales. Sin embargo, llegó a un continente distinto al que conocía y el cual era muy rico culturalmente. La conquista de Guatemala y Mesoamérica inicialmente se dio gracias a Hernán Cortés, pero este envió a Pedro de Alvarado a conquistar el sur de Mesoamérica. La llegada y conquista de los españoles hacia Mesoamérica produjo un cambio en el sector comercial, ya que estos implementaron lo que era la agricultura, la ganadería y la exportación. También recaudaban recursos de Mesoamérica como lo eran la plata, el oro, textiles y los exportaban hacia Europa. Este acercamiento entre ambas culturas o entre ambos eh, continentes pues trajo muchos cambios más, como lo fue la implementación de la moneda, dejando hacia atrás el trueque e implementando nuevas redes de comercio. También hubo un cambio en lo que era la vida social, ya que estos empezaron a crear nuevas clases sociales, haciendo que los españoles tuvieran mayor dominio en la cultura. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Yo les voy a hablar sobre la conquista de Guatemala. La conquista de Guatemala fue liberada por Pedro de Alvarado en 1524. Fue un proceso militar, político y culminó con la dominación española del territorio. Alvarado, un capitán de Hernán Cortés, llegó con una fuerza mixta incluyendo españoles y aliados nativos y rápidamente sometió a los pueblos mayas, quichés y caciqueles. Algunos aspectos claves de la conquista fue la fundación de la primera ciudad. La primera ciudad de Guatemala fue fundada en Ipsinché en 1524 y luego fue trasladada a otros lugares antes de asentarse definitivamente en el Valle de la Ermita en 1776. Otro impacto importante fue en las culturas mayas. La conquista significó la pérdida de la independencia política y cultural, y los mayas, así como su inicio de un largo proceso de colonización española. Algunas motivaciones de los conquistadores fueron cuatro: la búsqueda de riqueza fácil, ansia de gloria y deseo de cultura y compromiso de diseminar la religión católica. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. El día de hoy les voy a exponer acerca de un viaje inesperado llamado el descubrimiento de América. Fue consecuencia de diversos factores, entre ellos los avances de navegación y la urgencia para encontrar nuevas rutas hacia las Indias Orientales, debido al bloqueo comercial impuesto por el Imperio Otomano. En el contexto, Cristóbal Colón propuso llegar hacia India navegando hacia el oeste, basándose de la idea de que la Tierra era redonda pero más pequeña de lo que realmente es. Con el apoyo de los reyes católicos emprendió su primer viaje en 1492, creyendo haber llegado a Asia, cuando en realidad alcanzó un continente desconocido. Más adelante, otros exploradores como Vasco Núñez de Balboa y Américo Vespucio confirmaron la existencia de un continente nuevo que fue llamado América. El viaje de Magallanes le dio vuelta al mundo, que consolidó una nueva visión geográfica. Así, el encuentro de América fue un resultado inesperado en una búsqueda fallida por llegar hacia las Indias. La política de conquista española en América se basó en ideas religiosas y medievales, especialmente en la creencia de que el Papa tenía autoridad sobre el mundo. Por eso, en 1493, los reyes católicos obtuvieron del Papa Alejandro una bula
que les otorga las tierras descubiertas y por descubrir al oeste de una línea en el Atlántico. Esto se hizo para evitar conflictos con Portugal y garantizar la posesión de los nuevos territorios. Asimismo, también la conquista poco después del descubrimiento se consideró de que esas tierras ya pertenecían a España gracias a la donación del Papa. Para extenderse y expandirse, la corona permitió que particulares llamados adelantados conquistaran tierras por medio de acuerdos llamados capitulaciones. Estos contratos establecían que las tierras eran del rey, pero podían ser entregadas como premio o vendidas. A cambio, los conquistadores debían enviar informes llamados cartas de relación y entregar por parte de las riquezas el llamado Quinto Real. Siendo el modelo de la reconquista de Granada, los españoles fundaron pueblos con una organización urbana al estilo español. También obligaron a los indígenas a vivir una comunidad organizada llamadas reducciones y a convertirse al cristianismo. Así la conquista fue tanto como militar, cultural y religiosa. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, Lick. Mi tema es los primeros 100 años de la colonia. Esto es para legitimizar sus acciones de despojo. Los españoles se valieron de la religión utilizando el pretexto de la evangelización. Esto fue para someter y explotar a los indígenas. Detrás del sometimiento de la religión se encontraban con las intenciones de apropiarse de las fuerzas laboral indígena, hasta el punto de llegar a la esclavización. Eh, También los españoles, para legitimizar este periodo de las Américas, los conquistadores se apropiaron de todas las tierras, conquistando y con ellas a todos sus habitantes, iniciaron el periodo del colonizaje, que esto se prolongó durante los 3 siglos. También se podría decir que eh, el sometimiento que llevó a los españoles a explotar o a someter a los indígenas fue por querer apropiarse, como ya bien lo mencioné, apropiarse de todas las tierras americanas. También como siguiente punto tenemos el repartimiento esclavista virtual, repartimiento esclavista legal y repartimiento de tierras. Este también va de la mano con el tema anterior, ya que se habla de todos los esclavistas de los indígenas. También como primer punto tenemos el repartimiento esclavista virtual, que este es un sistema basado, también conocido como repartimiento de indios. Era formado de esclavistas enmascarados donde los indígenas eran obligados a trabajar bajo los conquistadores sin recibir un salario justo o tener libertad de movimiento. También era un trato similar que no recibían para los esclavos, como trabajos forzados y condiciones precarias. Como siguiente punto tenemos el repartimiento esclavista legal. El repartimiento esclavista legal, también llamado como servicio forzado. Todos estos tres temas van de la mano, porque era una forma de trabajo de obligación donde los indígenas tenían que trabajar para los españoles. Este sistema se aplicaba en diferentes regiones hispanoamericanas, eh, que es basada en rotación semanal de trabajos sin tener un salario justo. En la práctica de repartimiento legal era el sistema muy similar a los esclavistas, debido a la coerción sobre los indígenas, la falta de libertad y las condiciones del trabajo eran precarias. Como tercer punto tenemos el repartimiento de tierras. El repartimiento de tierras está basada en la asignación de tierras a los conquistadores y a sus colonos españoles. Para la explotación, estas tierras los conquistadores utilizaban la mano de obra de los indígenas, ya que a través del sistema de repartimiento o forma de los trabajos forzosos. En el sistema también se constituye a la pérdida de tierras de los indígenas y pasaban a mano de los colonos españoles. Gracias. Buen día, yo les vengo a hablar sobre las leyes nuevas u ordenanzas de Barcelona y los nuevos repartimientos. Estas fueron realizados por Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco Victoria por el temor de acabar con la riqueza de estas tierras.
fue lo que provocó las leyes nuevas o ordenanzas de Barcelona. La causa de esa serie de disposiciones radicó principalmente en la necesidad de acabar o dar división a las ambiciones y abusos de los conquistadores, ya que estos se basaban en el derecho de las que le daba sus méritos de conquista. Ponían a su disposición los trabajos de los conquistados. Como era de esperarse, estas disposiciones no fueron bien recibidas por los españoles, ya que ellos pues ya estaban adaptados a su nueva vida o a su vida cotidiana. Los primeros 100 años de la colonia fueron un periodo de intensas explotaciones y transformación social, donde el repartimiento fue un sistema clave para la obtención de mano de obra barata y la consolidación de dominio español. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A mí me toca hablar sobre la reducción a pueblos estilo español. Fueron un proceso de reubicación y organización de poblaciones indígenas al Imperio Español, con el objetivo de facilitar el control político, la evangelización y la explotación. Este proceso implicaba concentrar a la población indígena en un asentamiento urbano, creando un pueblo con una tasa urbana, estructuras administrativas y sociales al estilo español. Gracias. Buen día, mi nombre es Víctor Argueta. Les estaré hablando sobre la fundación y traslado de la ciudad capital del Reino de Guatemala. La ciudad de Guatemala no siempre se encontró en la locación en la que se ubica actualmente. Los traslados de la capital dan como resultado 4 lugares, en los cuales se localiza en la historia del país. Ixinché fue la primera capital de Guatemala oficialmente, fue la capital del señorío de los cachiqueles. A mediados del siglo XV, los conquistadores españoles los persuadieron de aliarse con ellos y combatir contra los quichés, pero luego de que Pedro de Alvarado conquistara las tierras quichés, Itztujiles también colonizó al pueblo cachiquel. El primer reino de Guatemala se estableció con el nombre de Tecpan en 1524. Actualmente Ixinché es un sitio arqueológico de gran importancia para la historia de Guatemala, donde aún se llevan a cabo ceremonias mayas. Al poco tiempo de haber fundado la capital de Ixinché, se produjo una rebelión de los indígenas. Es por esta razón que fue necesario trasladar la capital a un lugar más fácil de defender. La segunda ciudad se asentó el 22 de noviembre de 1527 en el Valle de Almolonga, Zacatepeques, justo a las faldas del volcán de Agua. Este lugar se disfrutaba de un clima agradable, tierra fértil y fuentes de agua cristalina. Pero fuertes lluvias inundaron la laguna del cráter del volcán de Agua. Esto destruyó la ciudad el 11 de septiembre de 1541. Actualmente el Valle de Almolonga es conocido como Ciudad Vieja. Panchoy. Entonces las autoridades de la capital decidieron trasladar al Valle de Panchoy, donde hoy está la antigua Guatemala. La ciudad de Santiago de los Caballeros se asentó el 16 de marzo de 1543. No hubo mayor inconveniente con la nueva locación, fue hasta 1773 cuando los terremotos de Santa Marta causaron su destrucción nuevamente. Valle de Ermita. Los vecinos se negaban a trasladarse, aún con la ciudad en ruinas. Pretendían reconstruir la ciudad. El capitán general de Martín de Mayorga bajo construcciones
de la corona ordenó a derribar algunos edificios y asegurar el traslado. La ciudad trasladada al Valle de Ermita en agosto de 1777, formando la nueva Guatemala de la Asunción. Esta fue construida bajo el estilo neoclásico, el que estaba de moda en aquella época. Gracias.